un podcast de Cooperativa. Les decía recién que vamos a hablar de un tema muy importante para la salud de las mujeres, sobre todo porque a las mujeres les pasa muchísimo más que a los hombres. Me refiero a los temas con la tiroides, desde el cáncer de tiroides, pero también otras dificultades, a veces el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la importancia de esta glándula poco conocida y que a veces no tomamos muy en cuenta. De eso vamos a conversar con el endocrinólogo de la UC Christus, José Miguel Domínguez. ¿Cómo estás, José Miguel? Buen día. Hola, muy buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Yo decía, a mí cuando me tocó, pude conocer la importancia de la tiroides, que uno no tiene conciencia, no se sabe mucho, aunque cada vez se detecta más, pero sería bueno así partir de lo básico. ¿Por qué es tan importante esta glándula? Claro, efectivamente, como tú dices, es una glándula poco conocida por el público general, pero es muy importante. A pesar de que su tamaño es muy pequeño y que se ubica en la base del cuello y que es muy poco perceptible, es fundamental esta glándula porque produce la hormona tiroidea, y la hormona tiroidea es uno de los combustibles que tiene nuestro cuerpo para hacer funcionar de manera adecuada todos los órganos, el cerebro, corazón, los riñones, el hígado. Entonces es vital para nuestro día a día. Uh-huh. Ahora, ¿qué funciones? ¿Por qué está vital? Tú dices la energía es el combustible. ¿En qué nos puede afectar cuando no funciona bien? Perfecto. Por ejemplo, si uno tiene muy poca hormona tiroidea, yo siempre le explico a los pacientes, es como tener un auto que tiene las 4 ruedas pinchadas, entonces anda más lento y el cerebro anda más cansado, uno anda con más sueño, puede tener síntomas de depresión, se echa a perder la memoria. El cuerpo, los músculos pierden fuerza, entonces hay pacientes que se peinan y luego de eso ya quedan agotados por la falta de fuerza. El intestino se vuelve más lento, cuesta ir al baño, se hincha, se elimina menos líquido, entonces se hincha el cuerpo, y eso explica por qué, por ejemplo, Cecilia, las personas que tienen un hipotiroidismo, cuando no está bien compensado, pueden ganar algunos kilos de peso. En el otro extremo está el hipertiroidismo. Claro. Y si tú produces mucha hormona tiroidea, tu cuerpo funciona más rápido. Entonces tienes muchas ideas, se te ocurren muchas cosas, pero no perduran, se te olvidan. El corazón late más rápido, entonces puedes tener arritmia o sentir palpitaciones. Como gastan más energía, ese gasto de energía se disipa como calor, y los pacientes que tienen hipertiroidismo sudan mucho y bajan de peso. Claro. ¿Te fijas? Son los dos extremos. Ahora, a propósito, decía, una de las consecuencias, esto de sentirse cansado, de no tener fuerza, que se puede confundir con la depresión también. ¿Cómo detectarla? Porque, no sé, uno se siente así, va a ir a la psicóloga y la psicóloga va a empezar a hacer un tratamiento. O sea, yo creo que tal vez la última de las razones que se les puede ocurrir es que sea algo con la tiroides, o ya no. No, totalmente. Lo que tú dices es muy habitual. Como la hormona tiroidea tiene receptores en todos los órganos del cuerpo, los síntomas son muy diversos, de distintas áreas, y por lo tanto son muy inespecíficos y pueden ser muy parecidos, como tú decías, a una depresión, a tener anemia, falta de alguna vitamina. Entonces ahí es fundamental, y la suerte que tenemos como endocrinólogos es que podemos medir las hormonas en sangre. Y ahí uno va, según el resultado de las hormonas, diagnosticando hipo o hipertiroidismo o alguna alternativa como las que comentábamos recién, anemia, falta de alguna vitamina, etcétera. Estamos conversando con el endocrinólogo de la UC Christus, José Miguel Domínguez. José Miguel, entonces una debería, cuando siente algo como eso y va a un médico, decirle: doctor, por favor, hágame un examen para medir cómo está mi tiroides. ¿Partir por ahí? Exacto. Sí, si tú tienes alguno de los síntomas de hipotiroidismo, que el cuerpo funciona más lento, o hipertiroidismo, que es la inversa, la forma de hacer el diagnóstico es midiendo las hormonas tiroideas, la TSH, que viene desde la hipófisis en el cerebro y regula la tiroides, y la T4, que es la hormona que se produce en la tiroides propiamente tal.
Entonces uno mismo debería tener la iniciativa, aconsejarías tú, de plantear eso, de ponerle atención que puede ser esa la razón y pedirle al médico que uno va a ver porque, no sé, porque ¿sabe qué, doctor? Me duele tal cosa o me siento fatigada o qué sé yo, tal vez tengo anemia. Decirle uno mismo, tener la iniciativa y pedir que se haga ese examen. Yo lo tomaría como trabajo en equipo entre el paciente y el médico, porque muchas veces o puede pasarle a uno como médico que la información pasó desapercibida cuando la paciente, porque esto, como tú muy bien decías, es más frecuente en mujeres que en hombres, relató síntomas de hipotiroidismo y uno no los consideró. Entonces, si a uno como médico se le pasa, es bueno que la paciente le diga, oye, ¿no será la tiroides, doctor? ¿Qué le parece que la estudiamos? Me parece una buena forma de trabajo en equipo. Ahora, ¿por qué le pasa más a las mujeres que a los hombres? Porque es impresionante la diferencia, ¿no? No, totalmente. Sobre todo el hipotiroidismo, que es más común que el hipertiroidismo, ocurre 5 o 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿ya? Esto es en parte porque la mayoría de las veces esta es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmunológico del propio cuerpo ataca, usando comillas, ¿cierto?, a la tiroides con anticuerpos y glóbulos blancos, y todas esas enfermedades autoinmunes son en general más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿ya? Y adicionalmente, aparentemente, como esto ya es un tema medio técnico, pero como las mujeres tienen 2 cromosomas X, ¿ya?, que son los cromosomas sexuales, aparentemente la duplicación de algunos genes de esos cromosomas y la combinación de su expresión determina una mayor probabilidad de tener problemas tiroideos. Pero la causa la causa final no está clara. Ya. Ahora, ¿hay factores de riesgo? ¿Hay personas más propensas? ¿O será que, porque cada día hay más hipotiroidismo? Yo prácticamente el 90% de las mujeres que conozco tienen hipotiroidismo. No. ¿Se detecta más ahora? Mira, probablemente podríamos hacer un congreso respecto a este tema y ocuparnos varios días, ¿ya? Yo creo que es una combinación de cosas. La capacidad que tenemos para medir hormonas con precisión actualmente respecto a lo que era hace 15 o 20 años es mucho mayor. Entonces hay más disponibilidad también de exámenes hormonales. Si tú ves, la misma red donde yo trabajo tiene sucursales de Arica a Punta Arenas, entonces tenemos buen acceso a medición de exámenes. Puede que también además haya algunos factores ambientales. En la década de los 70, la falta de yodo determinaba aparición de más nódulos tiroideos e hipotiroidismo a largo plazo. Eso ya se solucionó, pero en algunas partes de Chile, por ejemplo, se nos pasó la mano. Y el exceso de yodo también puede producir hipotiroidismo. Entonces probablemente es una mezcla de cosas. ¿Y a dónde hay exceso de yodo o falta de yodo? ¿En qué? ¿En el agua? ¿En qué? Mira, en el ambiente, en la década de los 70 había bolsones, o sea, zonas de Chile que tenían déficit de yodo, ¿ya? Y eso se solucionó agregando yodo a la sal, ¿ya? Y no les quiero dar una lata muy técnica, pero dele. Se calculó, por ejemplo, que se necesitaban, te voy a inventar, por dar un ejemplo, 1 gramo de yodo por cada 100 gramos de sal, calculando que el consumo promedio de sal son 2 o 3 gramos, lo recomendado. Sin embargo, los chilenos comemos mucho más sal, entonces finalmente terminamos consumiendo mucho más yodo que lo que se estimó. Entonces eso hace un par de años se ajustó para evitar el exceso de yodo. ¿Te fijas? Claro. Ahora, ojo los hombres, porque también les pasa poquito, pero ocurre. Y los hombres, yo creo que lo último que tal vez se imaginan es que tienen un problema en la tiroides. Exacto, porque somos invencibles, no podemos ir al médico, ¿cierto? Como tú dices, es mucho menos frecuente la enfermedad tiroidea, tanto el hipo como el hipertiroidismo, así como el cáncer de tiroides y los nódulos tiroideos en los hombres que en las mujeres, pero no estamos excluidos. Ya, hablemos del cáncer de tiroides. Cuando a mí me pasó, doctor, a mí el doctor me dice, mira Cecilia, de todos los cánceres que te podrían haber tocado, menos mal que te tocó el de tiroides, tuviste suerte. Sí, en el sentido que era que se puede solucionar más fácilmente. Y quería pasar un dato. El hipotiroidismo está cubierto en el GES. O sea, efectivamente. Para todo aquello que necesitan, el famoso Eutirox, que ojo, que el GES lo cubre. Bueno, aquí tengo que hacer una precisión.
efectivamente el hipotiroidismo está cubierto, está incluido en el GES, así que es la ley que los médicos cuando diagnosticamos hipotiroidismo debemos hacer la notificación y es algo que los pacientes pueden y de hecho deben exigir porque ellos están pagando mensualmente en su cotización, ya sea en FONASA o en ISAPRE, un adicional para que se cubra el GES, ¿ya? Y efectivamente cubre la levotiroxina, que es el principio genérico del fármaco que se usa para tratar el hipotiroidismo. Uh-huh. Ya, y sobre el cáncer de tiroides, eso es porque cuando uno tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, tu endocrinólogo o endocrinóloga te revisa y el control y te manda a hacer las eco de la tiroides, ¿verdad? Y ahí se ven los nódulos y si crecen, ahí empieza la sospecha. Exactamente, mira. Ahí, en la actualidad, la recomendación para hacer una ecografía tiroidea es en aquellas personas o pacientes que tú evalúas y al examen físico, ya sea en la inspección o a la palpación, tú notas un aumento de volumen en la zona cervical, en el cuello, abajo, en la zona media, que es donde está la tiroides, o eventualmente en la zona lateral, donde están los ganglios que pueden comprometerse en cerca del 25% de los pacientes que tienen cáncer de tiroides, ¿ya? O si tú me dijeras, oye, tengo 3 hermanas con cáncer de tiroides o me hicieron radioterapia en la infancia porque tuve un linfoma, esas son las indicaciones para hacer ecografía tiroidea. Se recomienda no hacer, de hecho se desaconseja hacerlo a todas las personas que se cruzan por la consulta, porque ocurre, Cecilia, que sobre todo en las mujeres, más que en los hombres, los nódulos tiroideos son muy frecuentes. Y de esos nódulos, 90-95% son benignos. Entonces, tampoco queremos pasar de un extremo al otro, en el sentido de empezar a seguir personas con nódulos tiroideos benignos que eventualmente gatillen una conducta agresiva como una cirugía que no necesitan y que las puede dejar con secuelas. ¿Te fijas? Ahora, pero cuando la cirugía va cuando se hace, ¿no es cierto?, la punción y se confirma que hay células malignas. Exacto. Lo que hacemos ahí, cuando vemos una persona con nódulos tiroideos, que cuando hago la clase en la Facultad de Medicina siempre hablo de personas con nódulos tiroideos, porque los nódulos en sí no son una enfermedad. Y vamos viendo caso a caso, nódulo a nódulo, y según las características ecográficas y los factores de riesgo clínico de cada paciente, de cada persona, definimos hacer la punción. Y efectivamente, si la punción sale maligna, ahí se determina la necesidad de hacer un tratamiento. Y lo primero que quiero discrepar con lo que te dijeron a ti es que desde hace ya más de una década que a nuestros pacientes no les decimos que tuvieron suerte, porque que te digan que tienes cáncer de tiroides siempre es una mala noticia. Por supuesto. Es verdad que habitualmente no es pésima, ¿ya? Porque tiene buen tratamiento, la mayoría de la gente le va bien, tiene una mortalidad muy baja, pero igual es cáncer, igual es, no sé cómo habrá sido en tu caso, pero me imagino la preocupación, ¿quién me va a reemplazar en la radio? Imagínate que hubieras perdido la voz por la cirugía, hubiera sido una fatalidad para ti. La cirugía tiene sus riesgos, absolutamente. Sí. Entonces, dale. No, eso, siga. Sí. Entonces, lo interesante que ha cambiado mucho los últimos 15 o 20 años es que en el pasado, si tú tuvieras operado un cáncer de tiroides el año 2005, todos los pacientes se trataban igual. Cirugía en que se resecaba la tiroides de manera total, en todos los casos, le dábamos yodo radioactivo a todos los pacientes y nos iba bien. Pero hemos aprendido que muchas veces era más de lo que los pacientes necesitaban. Entonces, en base a un trabajo multidisciplinario, hacemos una buena tapificación preoperatoria y ahí definimos pacientes que pueden, por ejemplo, un paciente mayor que tiene un cáncer de menos de 1 centímetro puede no operarse y solamente vigilarse porque la probabilidad de crecimiento que está publicado es menos de un 5%. Uh-huh. Luego, si el tumor es de hasta 2-4 centímetros, está ubicado solamente en un lóbulo de la tiroides, o sea, en una zona de la tiroides, sí, y no hay ganglios comprometidos, se puede hacer una cirugía parcial. Claro. Y la gracia de eso es que uno puede preservar el buen pronóstico del paciente, pero disminuye los efectos secundarios, o sea, la probabilidad de quedar con calcio bajo debido a un daño en las glándulas paratiroides que regulan el calcio baja a 0. La probabilidad de hipotiroidismo de 100 baja a 50% a largo plazo. Entonces es una buena alternativa y tú mantienes el buen pronóstico, porque lo que siempre uno tiene que considerar en estos pacientes con cáncer de tiroides es que, como efectivamente el pronóstico suele ser muy bueno, preservar, mantener la calidad de vida tiene que ser una prioridad para nosotros. Ajá.
A ver, ¿y qué me preguntan? ¿Qué manda para saber si la tiroides está ok? Una consulta. ¿El TSH o el T4? TSH. La TSH, como comentábamos antes, es la hormona que desde la hipófisis se regula la tiroides. Es en cierta forma la supervisora de la tiroides. Igual que en los trabajos, cuando uno está haciendo mal el trabajo, el primero que se da cuenta es el jefe de uno, antes que uno. Ya. Entonces, si la TSH está alterada, ya sea hacia arriba o abajo, eso es lo que debe gatillar nuestra sospecha o advertencia de que la tiroides no está funcionando bien. Ok, entonces, bueno, volviendo al tema del cáncer de tiroides, entonces se puede, a ver, depende del tamaño del nódulo, se puede hacer la cirugía parcial, la mitad nomás, y después está esa cuestión del yodo y el control posterior. Exacto, pasa que hay distintos tipos de cáncer, el más habitual es el cáncer papilar, que es más del 90% de los casos y que afortunadamente es el que tiene además mejor pronóstico, especialmente en mujeres y más aún cuando son jóvenes, menos de 55 años, ahí está la línea de la juventud para esto. Y claro, luego de la cirugía uno determina en base a el resultado de la biopsia, de la ecografía preoperatoria y de los estudios postoperatorios, si se necesita alguna terapia adicional como el yodo radioactivo o no. En el pasado, como te comentaba, se lo dábamos a todos los pacientes. En la actualidad no es más de la mitad de los casos de pacientes que se operan por cáncer de tiroides que lo requiere. Bueno, interesantísimo este tema. La recomendación entonces es ser proactivo con el tema, pensar que puede ser un tema de la tiroide, consultarle al doctor cuando uno va por otras razones, ¿verdad? Y también a los hombres, ojo, que también les puede pasar. No estamos libres. No están libres. Bueno, sí. Le damos las gracias al doctor José Miguel Domínguez, endocrinólogo de la UC Christus, por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Buen día. Buen día. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Como decíamos, temprano también hay más de 450 mascotas registradas como perdidas. A propósito de la emergencia en el centro sur de Chile, con todos los incendios que han ocurrido, que provocó esta pena, ¿no? Esta tristeza, porque no solamente, como decíamos, muchas mascotas murieron, pero muchísimas se perdieron, salieron arrancando, no saben cómo volver, las casas están destruidas, sus dueños las están buscando y ellas deben estar buscando también su hogar. Bueno, se ha creado una plataforma justamente para ir en ayuda de estos animalitos perdidos, se llama animalesperdidos.cl y vamos a conversar con uno de los creadores de esta plataforma, Javier Morales. Hola Javier, ¿cómo te va? Buen día. Hola, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. A ver, cuéntanos cómo funciona esta plataforma y cuáles han sido los resultados hasta ahora. Bien, bueno, la plataforma es bastante simple. Simplemente se puede, uno, publicar una mascota tanto que se te haya perdido a ti, como que hayas encontrado de alguien que a lo mejor se la haya perdido debido al incendio. Se rellena un formulario muy simple y ya está, nosotros monitoreamos si todo está bien y la aceptamos para que esté en la plataforma. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se hace, cómo resultan estos, que se haga match, digamos, entre la persona que está buscando y alguien que la encontró? ¿Cuáles son las descripciones que hay que poner del animalito y todo? Porque no debe ser fácil tampoco. Bueno, claro. El match se hace porque se hacen preguntas como de descripción del animal. Por ejemplo, ¿cuál era su color de pelaje? Si era grande, mediano o chico. También, obviamente, si era gato o perro o algún otro, porque también hay conejos que lamentablemente se perdieron. Y entonces, así se hace el match, porque la plataforma, tenemos una inteligencia artificial que creamos nosotros, que hace el matcheo de si tiene las mismas cualidades que otro. Uh-huh. Entonces ahí pueden verlo, y si justamente uno que están buscando, lo pueden llamar porque también se pone en el contacto. Uh-huh. Ahora, ¿esto se paga por esto? No, es completamente gratis. En ningún momento se nos ocurriría cobrar por algo así. Claro. No, porque bueno, tienen que trabajar y dedicarle tiempo, a eso me refiero, ¿no? Claro, sí. ¿Cuántos animalitos se han podido encontrar hasta ahora? ¿Cuántos animalitos han encontrado sus dueños y sus dueños los animalitos? Sí, mira, acabo de aceptar. Estaba hablando ya con
con una dueña de animal ¿Ya? que lo pudo recuperar. Y ahora mismo son 85 mascotas reunidas con su familia. Ujú. ¿Y en qué condiciones han encontrado esas mascotas? Hay veces, hay casos y casos. Ujú. Hay casos que sí están malitas, la verdad. Entonces tienen que estar en veterinario todavía, pero al menos ya van de visita a los dueños. Y ¿Pero ahí qué también... tipo de lesiones tienen? ¿Quemaduras? Sí. La mayoría son quemaduras. Otros tienen heridas porque donde han huido se han ocultado en escombros o cosas así. Ujú. Quizá algunos no se quemaron, pero sí están en situación, a lo mejor no grave, pero sí necesitan curaciones y demás. Ya. Bueno, y entonces se encuentran con sus dueños. Mientras tanto, entonces están en la veterinaria y el dueño los puede ir a visitar. ¿Eso es? Exacto, sí. Ya. Y una vez que ya se recuperan, listo, ya dejan de ser de estar a cargo de ustedes. Pero mientras tanto, ¿dónde están esos animalitos? O sea, yo Bueno, nosotros- voy y anoto en la plataforma, mira, he encontrado este perrito así, así, así. La persona lo tiene, lo cuida hasta que se encuentre al dueño o la dueña. Sí, hay muchas variantes porque tenemos ahí opciones de elegir. Si está en veterinario, o sea, lo viste y lo llevaste, está la opción de que simplemente lo viste por la calle, porque hay mucha gente que a lo mejor no puede tener animales en hogar, o sea, tener de hogar temporal su casa. Ujú. Entonces notifica que los vio cerca de un sector. Mm. Y hay otros que, como bien dije, son hogares temporales, o sea, no lo tienen en veterinaria, sino que ellos a lo mejor tienen un conocimiento de veterinaria y lo tienen en su casa. Me imagino que hacen falta más hogares temporales entonces, ¿no? Sí, por eso mismo creamos también la sección arriba de hogares temporales. Está en la misma página, ¿Ya? pero tú puedes ahí notificar tanto si te ofreces como hogar temporal o si necesitas algún animal si necesitas algún hogar temporal para algún animal. Ya. ¿Y qué te dicen las personas cuando se encuentran con sus mascotas? Bueno, no, están agradecidos porque dicen que faltaba un sitio que centralizara toda la información, porque Ujú. muchas veces, no sé, hay voluntarios que van a las zonas a buscar animalitos y usan nuestra página para guiarse. No sé, ven un animal, no sé, un gatito naranja, entonces buscan en los filtros gato naranja pequeño y ahí empiezan a buscar cuál se parece más y en el caso de encontrarlo, lo notifican al número directamente o nos notifican a nosotros. Mm. ¿Qué tipo de mascotas son las más habituales? Perrito, me imagino. De hecho te puedo decir al tiro porque lo tengo aquí. Hay 277 gatitos y 235 perritos perdidos. O sea, más gatitos en este Claro, momento. claro. Pero tú me decías que también hay conejos, qué increíble eso. Sí, hay 4 animales que no son ni perros ni gatos. Hay déjame ver qué es esto. Es un pajarito Oh. que se llama frijol. Sí, ¿Cómo que saben también que está se llama perdido. frijol? Porque está notificado como perdido. O sea, a su dueño se le perdió Ah, y él le escribió el nombre. ya. Cuando encuentras un animal, puedes optar por ponerle un nombre o puedes poner que no lo sabe, porque Claro. es un animal que no es tuyo. Claro. O sea, un pajarito perdido, frijol. ¿Qué más? Sí. Y un conejo llamado León. Ya. ¿Y 4 dijiste? ¿Cuál más? Sí, es que no, los otros son recopilaciones de animalitos, por ejemplo, que también lo pusieron como otros porque hay gatos y perros. Aquí está Blue, Diego, Nicky y Alanis, que son 2 perritos y 2 gatitos que se perdieron. Entonces lo pusieron como otros porque lo pusieron juntos. Sí, y el otro también. Ya. Oye, Javier, estamos conversando con Javier Morales, uno de los creadores de la plataforma animalesperdido.cl. ¿Cómo se les ocurrió esta idea? ¿Cómo surge? Bueno, yo sigo a Felipe Vidal, que es básicamente la cara visible, muchas veces seguramente lo han visto por ahí. Sí, por Es supuesto. porque, claro, él subió una historia diciendo que lamentablemente se le había perdido el perrito llamado Woody a uno de sus amigos. Ujú. Y planteó la idea de crear una página donde se centralizara toda esta información para que no haya datos repetidos en Facebook, en Instagram, Ujú. en diferentes plataformas. Ya. Y yo estudio Ingeniería Civil Informática, entonces sé programar. Y le escribo de una, diciéndole que yo con toda mi disposición puedo ayudarle, yo sé programar, sé hacer páginas web, entonces podía ayudarlo a que eso fuera verdad.
a que eso se diera. Ya. Y ahí empezamos yo, Marcelo, que es su compañero también, y él a programar el sitio. Bueno, yo y Marcelo a programar, él era como el que nos guiaba, como que quería hacer. Ahora, ustedes trabajan también en conjunto con otras agrupaciones, como Mascotas Incendio Bio Bio en Instagram, ¿cierto? Ujú. O Animalistas CCP. Ellos también están haciendo registro, llevando base de datos. Ellos tenían una base de datos, tenían un Excel o un Drive con esa información. O sea, ellos se acercaban a gente, le pedían los datos, me imagino, y lo rellenaban en esa planilla. Lo que nos encargamos nosotros, cuando nos contactaron, es en tener toda esa información, que a lo mejor no está subida en nuestra página, pero hacerlo manualmente. Entonces, lo que hicimos es fusionar las bases de datos, para que todos Claro. los drives que tenían por separado estuvieran en nuestra página. Oye, excelente idea, se podría replicar no solamente para estos casos tan horribles Ujú. como los incendios, ¿no? Pero cuántas mascotas perdidas, cuántos dueños de mascotas sufriendo a veces porque se le escapó el gato, el perrito, en fin. Así que felicitaciones por la idea. Animalesperdidos.cl es el sitio, ya saben, para quienes quieran colaborar, tanto dar cuenta de que han encontrado algún animalito o ¿no es cierto?, quienes están buscando al suyo. Animalesperdidos.cl. Te damos las gracias a Javier Morales, uno de los creadores de esta plataforma. Que les siga yendo muy bien. Vale, muchas gracias por la difusión. Chao, que te vaya bien. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.